Seguimos con unos problemas de fuerzas y leyes de Newton. A ver, en este nos dicen, es un problema de equilibrio, una piedra que pesa 450 kilogramos fuerza, está sujeta en el punto O a un cable que está unido a dos postes mediante los cables OA o B. Hallar las tensiones en OA y OB. Bueno, aquí tenemos los ángulos, esto está a 45 grados, esto está a 150. Quiere decir que este ángulo está a 30. Bueno, tenemos dos tensiones, T1 y T2. Aquí las tensiones sí son distintas, porque no están pasando por una polea. Después simplemente están sujetas al cuerpo, a la carga, y pueden ser distintas. Bueno, se pone el eje X y el eje Y, horizontal y vertical, porque en este caso es cuadra, es útil, y se proyecta sobre el eje X, sobre el eje Y. Esa proyección es muy simple. Entonces tenemos la componente X y Y. Luego directamente de 1 podemos hallar T2 en función de T1. Y con 2 ya podemos resolver para T1 y para T2. Eso, digamos, es una introducción a los problemas de equilibrio. En este caso nos dicen si el sistema de poleas que se indica en la figura está en equilibrio estático, cuál debe ser las relaciones existentes entre las masas M1 y M2. Bueno, si está en equilibrio no se está moviendo, ¿no? Ni esto para arriba, ni esto para abajo, ni viceversa. Entonces, sobre la polea B que tenemos estas dos tensiones, T más T tiene que ser igual a M2G. Y sobre la masa M1 aquí directamente tenemos que M1G tiene que ser T. Y ya con esto, si hacemos M2 entre M1, nos va a dar 2. Y ya tenemos la relación entre las masas. En este nos dice un cilindro recto está en reposo, cuáles son los valores de la fuerza de reacción que actúan sobre él. Bueno, la única cosa aquí que esto está a 60 grados y esto a 30, es decir que el cilindro está inclinado hacia el ángulo de 30, ¿no? Su centro no está justo aquí en la normal al eje X. Bueno, aquí si quisiéramos hallar este ángulo que forma la fuerza de gravedad, es decir, el peso con el eje, en este caso con este radio, podríamos hacer este dibujo. Aquí tendríamos este lado que está a un ángulo de 60, este sería el radio o la normal que está a un ángulo de 90 grados. Como esto está a 60 y esto a 90, de aquí a aquí hay 150, entonces esto está a 30. Y si esto está a 90, esto tiene que estar a 60. Y esto está a 90 porque esto es el peso que siempre está normal a la horizontal. Entonces esto tiene que estar a 60 grados. Las normales, la fuerza de reacción de esta pared y de esta sería N1 y N2, son normales a las paredes. Tendríamos N1, N2, esto sería 60, esto 30. La fuerza de gravedad y luego proyectamos. Y ya con estas dos ecuaciones ya podemos resolver para N1 y N2. Y lo interesante es, bueno, que primero que, como era de esperar, N1 es mucho mayor que N2, porque está inclinado hacia esta pared, pues este ángulo es menor que este, y que N1 más N2 suma más de mg. En este tenemos un trineo de 400 kilogramos que lleva una carga de 600 kilos, está siendo arrastrado sobre una pista horizontal mediante un tractor. El sistema de acoplamiento entre el trineo y el tractor forma un ángulo de 23 grados con el suelo y ejerce un empuje horizontal de 110 kilogramos fuerza. La resistencia debida al rozamiento vale 70. ¿Y cuál es la aceleración del trineo y cuánto tardará en alcanzar la velocidad de 20 km por hora? Y luego, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento cinético entre el trineo y la pista? Bueno, aquí directamente ya podemos proyectar FH. Sería la componente horizontal de T, es decir, T coseno 23. El sistema de trineo y carga pesa 1000 kilos. Proyectamos sobre el eje X y el eje Y.
Si acá hay una fuerza hacia la derecha, esto se debe estar acelerando hacia la derecha, ¿no? Y por tanto la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Entonces hacia la derecha, hacia el eje X, tenemos una fuerza resultante que es masa por aceleración. Y aquí es 0 porque esto no, verticalmente no se mueve. Bueno, tenemos que aquí, usando estas dos ecuaciones, resuelven para m. La fuerza de fricción es N, la normal por mu K, y nos las dan que es de 70 kilogramos fuerza. Tenemos ahí otra ecuación. Bueno, de 1 ya podríamos hallar la fuerza horizontal, nos la dan, podemos hallar T, que tiene que ser entonces 119,5. Y luego de 3 hallamos la aceleración, que es 0,4 metros por segundo cuadrado y es constante. Y luego nos dicen en cuánto tiempo alcanza 20 km por hora. Entonces, como esto es constante, usamos B igual a B0 más A por T. Si parte del reposo esto es 0, despejamos T y ya nos da el tiempo de 13,9 segundos. Y de 10, el coeficiente de fricción, tenemos N. Calculamos de 10, calculamos N. Y mu K sería entonces la fuerza de fricción que nos la dan entre N. Nos daría 0,0734. Y estos coeficientes de fricción son generalmente de objetos, es muy bajo, de objetos, por ejemplo, hierro sobre hielo, que seguramente en este caso es también hierro sobre hielo. Fíjense que es muy bajo, 0,07. Luego aquí tenemos otro problema de equilibrio. Nos dicen 3 masas de 10 kilogramos cada una, son iguales, están conectadas entre sí por 2 cuerdas. Las dos principales masas están sobre una superficie lisa, o sea que esto es lisa y no hay roce, y la tercera cuelga. ¿Cuál es la aceleración del sistema completo de masas? Bueno, todo el sistema estaba bajo tensión, se supone que esto es un peso mayor y está tirando todo el sistema hacia abajo. Aquí no hay roce, todo está bajo tensión. Esto, como pasa por una polea, esta tensión tiene que ser igual a esta, pero esta no tiene que ser igual a esta porque hay en el medio un cuerpo. Así que tenemos T1, tenemos T2, y la aceleración es igual, la aceleración sí es la misma en todo el sistema, porque se mueve al unísono, porque está bajo tensión. Entonces esto se mueve hacia abajo y esto hacia la derecha. Bueno, aquí plantean las tres ecuaciones que pueden plantear. Aquí T2 con M3 que se mueve hacia abajo. Si hacen T2 positiva, M3 sería negativa y la aceleración también sería negativa. Aquí tendríamos T2 menos T1, T2 positiva. Como se mueve hacia la derecha, hacia T2, A se mueve también, va hacia el mismo sentido de T2, este lado también es positivo. Y aquí tendríamos T1 simplemente M1 por A. Y como T1 va hacia la derecha y A también, ambos son positivos. Y el resto ya es resolver para hacer el álgebra. Si meten los valores, estas son iguales, la da A igual a 1/3 de G. Y luego allá las fuerzas internas del sistema, las tensiones T1 y T2, bueno, de aquí, pueden hallar T1 y T2. T2 65, T1 32, ese es el doble, lo cual es evidente, ¿no? Porque aquí T1 tira de M1 y aquí T2 tiene que tirar de M1 y M2 y son iguales. T tiene que ser el doble, como no hay roce. A ver, aquí nos dice en la mitad de una mesa que está cubierto justo hasta sus bordes por un mantel. A ver, el borde de la mesa sería hasta aquí. Aquí hay un mantel y encima del mantel está la taza. Se encuentra una taza de masa M. Si se tira el mantel con una ligera fuerza horizontal F, el rozamiento superficial entre la taza y el mantel hará que la taza se mueva junto al mantel.
no resbala. Simplemente si la fuerza no es muy grande, se mueven juntas las dos. Dado un coeficiente cinético μk, ¿cuál es la forma diferencial del movimiento de la taza? Y con el objeto de que al tirar del mantel, este se saque por debajo de la taza sin que se caiga de la mesa, ¿con qué velocidad mínima se deberá mover el mantel? Esto es un truco que generalmente hace la gente, ¿no? Que es tirar del mantel. Si lo tiras rápido, esto se mueve poco, pero el mantel se mueve mucho, sale por debajo de la taza y esto no cae por debajo de la mesa. Bueno, aquí la normal es FG, la fuerza de fricción. En este caso, recuerden, el mantel se mueve hacia la derecha, pero su fuerza de fricción, la reacción con la taza es hacia la izquierda, pero esa fuerza de fricción entre el mantel y la taza entonces sería hacia la derecha. Es decir, que la taza está experimentando una fuerza hacia la derecha debido a la fuerza de fricción. De hecho, se necesita esta fuerza para que la taza se mueva hacia la derecha. A pesar de que la taza se está moviendo, bueno, la taza no es la que se mueve, es realmente el mantel. Por eso que la fuerza de fricción puede ir hacia la derecha, aunque la taza se está moviendo hacia la derecha. Luego, bueno, la fuerza de fricción tiene que ser la masa por la aceleración. La fuerza de fricción es μkN y N es mg. Y bueno, de aquí despejan A y nos queda que A es igual a μk por G, donde A sería una aceleración constante máxima que aporta la fuerza de fricción. Esta aceleración es constante y es máxima, pues solo depende de μk y G, esto constante y esto constante. Ahora, ¿qué pasa? Si la aceleración es mayor que μkg, la taza entonces va a resbalar, porque la taza solo se puede mover con esta aceleración máxima. Y al mantel se le puede dar cualquier aceleración, ¿no? Y el mantel se retira antes que la taza caiga. El mantel entonces se mueve más rápido hacia la derecha de lo que se mueve la taza. Bueno, aquí hacemos A igual a μkg. Como se mueve con una aceleración constante, B sería esto por el tiempo y X sería un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Luego aquí metemos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces AX para que aparezca la distancia X. Y ponemos la aceleración de aquí y ponemos X. Luego ves la velocidad. Esta velocidad va a ser la velocidad mínima con la cual se debe tirar del mantel, porque digamos que esta es la velocidad máxima que alcanza la taza. Entonces el mantel debe moverse con una velocidad mayor, es decir, esta es una velocidad mínima con la cual se debe tirar del mantel. Bueno, aquí aparece T, ahora necesitamos T. Si T es el tiempo para que la taza recorra una distancia L, porque el borde de la mesa está a una distancia L del centro de gravedad de la taza. Una vez que este centro pase de aquí a este punto, ya no tiene apoyo y la taza caería. Entonces, si hacemos X, el recorrido igual a L, despejamos de aquí T, hacemos X igual a L, despejamos T y colocamos T en 8 y con eso hallamos la velocidad mínima. A ver, aquí nos dice un objeto de masa m cuelga de un extremo de una cuerda uniforme de longitud L. Despreciando la masa de la cuerda, demuestra que la tensión en ella debe ser la misma en todos los puntos de su longitud. Lo cual es evidente si está bajo tensión, ¿no? A ver, entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos la masa M con su fuerza mg, su peso. Si tomamos un segmento de cuerda, por ejemplo aquí, en cualquier punto, y ponemos las tensiones a las cuales está sometida, llamamos esta T', esta T segundo prima y esta T. Como este tramo está bajo tensión, tenemos que T' es igual a T igual a mg, y como este segmento de cuerda está en equilibrio, no se está moviendo,
esta T2' tiene que ser igual a T'. Y por tanto T' tiene que ser igual a mg. Es decir, esto lo elegimos al azar, arbitrario. Si ahora lo extendemos por toda la cuerda, pues vamos a verificar que todos los puntos están sometidos a una tensión mg, que es la tensión del peso, y que es la misma tensión en todos los puntos de la cuerda. La parte B nos dice la cuerda tiene una masa m', ¿cuál es la tensión en la misma en función de la distancia vertical y, que sería esta distancia, medida desde el extremo inferior de la cuerda? Bueno, ahora la cuerda tiene longitud L, pero ahora tiene masa m'. Ponemos el eje Y justo aquí, de manera que nos movemos hacia arriba hasta una longitud L. Bueno, si estamos a una altura Y, ¿qué vamos a hacer? Primero calculamos, como la cuerda es uniforme, la densidad de masa de la cuerda por unidad de longitud va a ser constante, lambda, es decir, es m' entre L. Y podemos calcular en este punto el peso de este segmento superior y de este inferior. El inferior sería esta distancia, como esto por unidad de longitud, sería lambda por y por la gravedad, y esto sería esta distancia que es L menos y por lambda por la gravedad. Entonces, a una distancia y del extremo inferior, ¿qué tensión aparece aquí? Bueno, esta tensión debe soportar en este punto, la tensión debe soportar este segmento de cuerda y la masa mg. Entonces tenemos mg más el segmento de cuerda y ya nos hallamos T en función de m y m' y y. A ver, aquí tenemos otro problema de equilibrio. Nos dicen una estructura de un puente de 5 metros de alto y 20 metros de longitud. Hallar la fuerza vertical y el empuje horizontal sobre cada uno de los pilares P en función del peso suspendido del centro de la estructura. Esta es la estructura y estos son los pilares que lo soportan, ¿no? Acá hay simplemente un peso, una fuerza Fg. Bueno, lo primero que hacemos el diagrama de fuerzas. Por simetría, como esto es simétrico, esto es 10, esto es 10, estos tienen los mismos ángulos, entonces estas tensiones son iguales. Ponemos un ángulo alfa acá. Esto estaría en un ángulo recto, entonces esto sería 90 menos alfa. Este alfa lo podemos calcular por la geometría. Tangente de alfa sería este lado que es 10 entre este que sería 5. Es decir, alfa es 63,44 grados. T es la resultante de la fuerza vertical y el empuje horizontal de los pilotes. Bueno, los pilotes, aparte de soportar esta fuerza Fg, que es el peso, van a estar sometidos a unas fuerzas horizontales que en este caso empujarían aquí el pilote hacia un lado, hacia afuera, y este hacia afuera, y T sería la resultante. Hacemos igual otra vez, proyectamos sobre el eje Y sobre el eje X. Recordando que está en equilibrio, así que este lado va a 0 y ya podemos despejar T. Nos queda T en función de alfa y de Fg, y luego proyectamos para obtener la fuerza horizontal sobre este lado. Sería T por el coseno de 90 menos alfa, nos da el Fg, y la vertical T por el seno de 90 menos alfa nos da Fg entre 2. Este resultado es lógico porque la tensión vertical, fíjense que suma Fg porque es la fuerza vertical que tiene que soportar. Sin embargo, las horizontales sería, para cada pilote, sería 2 veces esto, sería Fg. Y la horizontal, fíjense que se duplica, sería 2 Fg. Esta configuración produce una fuerza horizontal igual a Fg. Bueno, seguimos en el próximo vídeo.